hacia el siglo XIII, esas tribus que entran en la tierra, que interpretan que Dios le dio, esas tribus que se asientan y se organizan y que van a ir de nuevo al fracaso en el exilio a Babilonia en el siglo VI. Y en ese siglo VI es que ellos releen su historia y la interpretan y escriben los libros. Entonces, por eso es literatura narrativa, porque va narrando toda la historia de los padres, desde el inicio, cuando son aquellas tribus que salen de Caldea, le llaman Abraham, y toda su descendencia baja como una especie de una historia familiar. ¿Eh? Entonces, esa gente en Babilonia en el siglo VI necesitaba un marco biográfico que le faltaba porque estaban muy mal. Y entonces recuerdan a los antepasados. El primer tema fue sobre el país de Canaán. Necesitábamos ubicar a Canaán nosotros para poder entender. Y nos topamos con 3 datos, que se llama Canaán porque ahí vivían los cananeos antes, por mucho tiempo, mucho tiempo, que estaban asentados ahí eran los cananeos. En el siglo XIII, cuando las tribus salen de Egipto, llegan a Canaán y entonces van conquistando la tierra. Esos libros que cuentan son Josué, Jueces y Samuel. Van contando cómo el pueblo se asentó, cómo el pueblo fue adquiriendo una nueva identidad y entonces ellos no se identifican con los cananeos. Ellos a partir de allí, la entrada en el siglo XIII, se identifican como israelitas. Entonces todo el territorio se va a llamar Israel. Todo ese territorio de aquí se va a llamar Israel desde el momento en que ellos salen de Egipto. Entonces, eso es como la primera parte. Vimos que Israel es un pueblo pequeñito, circundado por cantidad de pueblos. Toda esta parte es la Mesopotamia, y ellos creían que Abraham había salido por aquí de Ur de Caldea y había atravesado toda esa región con su familia, bajado a Canaán hacia el siglo XIX, más o menos. Después siguió su camino hacia Egipto y esas tribus se reconocían entre ellos, primos, parientes, todos como inmigrantes. Salen de Egipto en el siglo XIII y entran a la tierra. Esa tierra se va a llamar Israel, la tierra que antes era de los cananeos. Entonces, esa fue la primera parte de la clase. Es una geografía, es un corredor pequeñito que está entre el Asia, el Oriente y el Occidente, toda la parte, que lo divide el Mediterráneo. Entonces, esa situación es muy importante. ¿Por qué? Porque ese pueblo que lo divide el Mediterráneo, ese pueblo va a hacer todo este camino, ¿sí? Identificarse. Aquí están todas las etapas, haciendo todo ese camino histórico hasta llegar a Babilonia, cuando el pueblo realmente se siente él descendiente de todos aquellos pueblos que desde el siglo XIX ellos se asientan en Canaán de alguna parte, bajan a Egipto y entran de nuevo a Canaán, ya conquistando la tierra. Aquí con Abraham, ellos no habían conquistado la tierra, eran inmigrantes que vivían en las orillas, vivían orillados ellos en esos pueblos de Canaán, pero aquí ya han conquistado la tierra. Entonces, esos grupos van recordando toda esa experiencia.
Un pueblo pequeñito, un pueblo que realmente no tiene ni la más mínima, ni la más mínima extensión territorial suficiente. Miren cómo las tribus las van, todos los otros pueblos los van en esa línea guiando, ¿sí? Van viendo ustedes cómo ellos están entre pueblos, ellos viven entre pueblos. Y ese corredor chiquitín tiene una geografía que nosotros estudiamos la vez pasada, concreta, espacio de las grandes potencias, importante a nivel geopolítico, a nivel geoeconómico. Entonces es geoestratégico. Y después vimos los periodos de la historia de Israel, que es esta línea del tiempo que le llamamos y que ustedes pues ya la conocen, esa línea del tiempo. Como la historia de Israel, para poder entenderla, la partimos en varias etapas. La etapa de patriarcas y matriarcas que nos habla Génesis, nos narra Génesis, la esclavitud y el éxodo que nos narra el éxodo y Números, el asentamiento en la tierra que nos narran Josué y Jueces, la etapa de la monarquía que nos narran los reyes y los profetas, y aquí la etapa de Babilonia, en donde ellos releen su historia y comienzan a escribir el Antiguo Testamento. Ese Antiguo Testamento no se termina de escribir aquí, por supuesto, sino que continúa la época de la restauración, cuando regresan a la tierra y dominan los persas, y después la cultura griega. Ellos retoman la independencia hacia el año 200 y pico al 100 y pico, y entra Roma aquí. Entonces trabajamos también esas etapas históricas. Van viendo cómo los libros van narrando las etapas históricas, ¿sí? Y el tercer punto es muy importante, porque el tercer punto que vimos es ya el inicio de la narración. Cómo narra el pueblo de Israel su historia. Y ese inicio de la narración de Israel surge en el exilio de Babilonia. Aquí, surge aquí. ¿Por qué? Porque la gente sin tierra, sin templo, sin descendencia, porque se van a morir de hambre, se van a morir de pestes, de enfermedades, de nostalgia de su tierra. Entonces ellos aquí van releyendo toda la historia. ¿Y qué es lo primero que ellos hacen? Releer en términos filosóficos y teológicos cuestiones muy profundas del ser humano. Se comienzan a preguntar de dónde nosotros hemos venido, por qué hay pecado y desunión, por qué los hermanos se pelean, por qué hay desastres naturales, de dónde vinieron los otros pueblos, cuáles son los orígenes de los otros pueblos, por qué hay faraones que dominan sobre otros pueblos, y terminan con la reflexión del 11, el capítulo 11, Babilonia, la torre de Babilonia. Entonces los primeros 11 capítulos son clave filosófica. Piensa lo más importante del ser humano, incluso la muerte. La muerte. ¿Eh? ¿Por qué morimos? ¿Por qué el amor entre una pareja se rompe? ¿Por qué hermanos de la misma sangre se envidian? ¿Eh? Y eso narran los 11 primeros capítulos del Génesis. Entonces va a ser la gran puerta de entrada para toda la narrativa bíblica. Entonces, hoy que vamos a trabajar el punto número 4,
que son los antepasados de Israel, que son los patriarcas. Entonces, en su material es muy importante este pequeño cuadrito que tienen aquí. El pequeño cuadrito que tienen aquí, que dice que los relatos sobre Abraham y Sara, del 11 al 25, los relatos sobre Isaac y Jacob, del 25 al 37, y la novela de José, del 37 al 50, son las tres partes de esta historia de los patriarcas y matriarcas, ¿sí? Entonces ellos, de los capítulos 12 al 50, comienzan a contar ¿qué? La historia de sus antepasados. Entonces son prácticamente 40 capítulos que tocan todas esas temáticas. Son relatos que destacan los temas principales de la religión de Israel. ¿Qué aspectos son esos? El culto, el Dios único, la revelación, la elección, la promesa y el don de la tierra. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros siempre hagamos referencia a esa línea del tiempo, porque ellos no se sacaron del invento esos temas, no. Aquí ellos en el exilio de Babilonia, sin patria, sin templo, sin descendencia, sin nada, ellos comienzan a preguntarse quiénes son los originarios en esa promesa de Yahvé. Entonces ellos comienzan a contar la historia de sus antepasados. No, es que Yahvé promete a Abraham una descendencia y nosotros venimos ahí. Entonces el tema de la promesa. Yahvé elige a Abraham, elige. Yahvé no eligió a Lot, no eligió a Terah, su hermano, a su padre, a Nahor, su hermano, elige a Abraham. El tema de la elección, el tema de la promesa de la tierra, la perdieron. Entonces, aquí en el exilio de Babilonia, ellos van contando esas historias. ¿Y cómo lo hacen? En tres grandes historias. Abraham y Sara van a tener sus propias problemáticas. ¿Cuál es la problemática de Abraham? Que él sale de la tierra, tiene que ir como inmigrante, agarra a su mujer y a su chavalí y a sus sobrinos, los agarra porque no tiene hijos. Otra problemática, que Abraham no tiene descendencia. ¿A quién se va a referir Abraham? ¿Ya? Entonces, en ese ciclo está Abraham, sin tierra, sin descendencia. Y en el exilio en Babilonia, van a contar entonces esas grandes problemáticas de Abraham, que tienen que ver con la soledad profunda del ser humano también. Una persona sin familia, sin descendencia, a veces nosotros lo compadecemos, ¿verdad? Y decimos, pobre, no tiene quien lo cuide. Pues esa es la historia de Abraham. Y la promesa va a ser Isaac, su hijo. Y es tan dramática la historia de Abraham que en el capítulo 22, Yahvé le pide que le sacrifique a su hijo. Y Abraham continúa, y después se resuelve la situación, el hijo no viene sacrificado, pero lo que resalta es cómo Abraham cree en la promesa. Entonces, ese es el contenido de los relatos patriarcales. Describen los viajes, las migraciones, las relaciones con los vecinos. Son clanes que son ligados por vínculos de sangre. ¿Y qué va a ocupar allí? Va a ocupar el primer plano, lo ocupa la familia, ¿sí? Eso es lo que pasa en los relatos patriarcales. Hay un hilo conductor en los relatos patriarcales. ¿Qué quiere decir? Hay un tema que persiste siempre, es la promesa del hijo. Abraham tiene una concubina, son familias
poligámicas, el padre perfectamente puede tener más de una esposa, y había generalmente una esposa principal y otras esposas secundarias. En algunos casos todas eran principales. Ellos miraban cómo se las arreglaban, pero el asunto es que Sara es la esposa principal y la que no puede tener niños. Entonces Agar le tiene un hijo a Abraham, pero no es lo mismo. Entonces va a ser, la promesa del hijo va a ser el drama, y también va a ser el punto de fe de estos patriarcas. También la tierra, ¿sí? Hijo, tierra y bendición. Es decir, Abraham y su familia se les ha prometido una estabilidad. Eso es la bendición. Cuando nosotros decimos que Dios te bendiga, es que Dios te dé bienestar, que te dé paz. Entonces eso va a ser en los relatos patriarcales. La estructura de estos relatos patriarcales, ¿cómo son? En el sentido de generaciones, ¿sí? Se le llama Toledot, la palabra en hebreo, es esta, Toledot. Son generaciones. La primera generación comienza con Abraham y su descendencia. Después va a agarrar Isaac, esa línea marcante del 25 al 35, y José va a ser la otra gran generación. Entonces, ¿de dónde viene Abraham? Los escritores del exilio en Babilonia ubican a Abraham en la descendencia de Terah. O sea que ya desde el capítulo 11 al final, ellos ya ubican a Abraham. Y viene todo el asunto de las descendencias. Abraham tiene descendencia por la rama de Isaac, pero también por la rama de Ismael, el hijo de Agar, la concubina. Isaac va a tener descendencia en la línea de Saúl y de Jacob, porque son hermanos gemelos. Y después va a tener la batuta generacional, el relevo generacional, José. Es decir, hay siempre un hijo que es el que porta la descendencia. Y no va a ser Esaú, sino va a ser Jacob, el padre de José. Entonces, esas son las estructuras y estos son los relatos. 12 al 50, así se va a prácticamente, así se va a dividir las tres grandes Toledot, las tres grandes narraciones. El género literario de este tipo de literatura de Génesis 12 al 50 son relatos. El género literario es homilético en el sentido de que la homilía es una descripción de algo. La homilía te va dando también consejos, la homilía te pone un punto, una temática y la va desarrollando. Entonces, son leyendas, son sagas. La leyenda es una saga de tipo religioso y en nuestra traducción sería como un relato popular. ¿Ya? Entonces, la leyenda es una forma privilegiada de narrar. ¿Por qué? Porque la leyenda es algo que queda más en nuestra memoria, ¿sí? Y es fácil de comprender, como las novelas mexicanas, que son fáciles de comprender. Hay una temática y toda una trama para dar una lección, para dar una historia ejemplar. ¿Qué arraigo histórico tienen? No son biografías, ya decíamos la semana pasada, sino que no se les puede conceder una validez de documentos sobre una vida. Son historias, ¿sí? Construidas, pero no en el sentido de invento, no, sino que son construidas a partir de la experiencia. Todos hemos tenido abuelos y abuelas, historias que nos han contado. Entonces, la base histórica de esas narraciones son que el
propio narrador y su tiempo está convencido de que tuvo sus antepasados, ¿sí? Entonces hay testimonios que nos hablan. Cuando nosotros nos cuentan una historia nuestra, nos dicen tal vez, ay, cuando eras pequeña eras así, así, así. Nosotros, ¿cómo la podemos verificar? Solo a través de los testimonios. Entonces, la base histórica es testimonial. Y por otro lado, un sistema genealógico va avanzando en las generaciones, va hablando de parentescos, de pueblos vecinos. Y aquí tenemos nosotros un ejemplo. ¿Ah? Nos pone el material, de alguna manera, una biografía, así, un mapa conceptual de las generaciones, una rama biográfica, ¿sí? Nos va poniendo. Entonces, todo viene de Terah, que tiene a Nahor, a Aram y a Abraham. Resulta que Aram muere, pero se identifica a Lot, del cual vendrán los moabitas y los amonitas. De moabita va a ser Ruth. Nahor también, de Nahor va a venir Rebeca, Raquel, Lía, que son las esposas de Isaac y de Jacob, los hijos de Abraham. Y de Abraham vienen Ismael e Isaac, los grandes patriarcas, y de ahí viene Nebaiot, Mahalat, Esaú, Jacob. De ahí van a venir los madianitas, los amalecitas, los jeromitas y los israelitas. Ven ustedes cómo los antepasados se cuentan ellos mismos su historia. Entonces, el mensaje teológico religioso. El mensaje teológico religioso es muy importante porque ese pueblo en el exilio en Babilonia estaba muy mal. Había una profunda crisis y depresión social. Entonces, ese pueblo necesitaba revivir su fe, nutrir su fe. Y entonces, ¿qué quieren ellos? ¿Qué pretenden ellos con las historias familiares? Afianzar su relación personal con Dios. Eso es lo primero. Porque si uno se va a ver las historias de los patriarcas, va a ver a personas de profunda fe, a hombres profundos, capaces de confiar en un misterio que se les abre. Entonces ellos tratan de decir en el exilio, nos faltó nuestra relación con Dios, nos volvimos demasiado confiados en nuestro poder, en nuestra riqueza, en nuestra tecnología, nos volvimos demasiado confiados y perdimos la base de nuestra fe, que es la relación personal con Dios que tuvieron nuestros padres. Es decir, los patriarcas fueron congruentes con su estilo de vida y su forma de sociedad. Y Dios corona esos éxitos, ¿no? Les da fecundidad, les da prosperidad y les ayuda a confiar en la promesa. Otro mensaje religioso es que hay que confiar en las promesas, ¿no? Que muchas historias no tienen sentido sin una confianza. La fe incondicional en que Yahvé actúa, en que Dios va adelante por muy desastrosa que sea nuestra vida, en que todo ser humano merece ser tratado con bondad, con compasión, con paciencia, porque eso es, no conocemos el dolor del otro ser humano y nosotros tenemos que acercarnos con respeto. Entonces, eso es lo que facilita la promesa, el creer que hay algo más allá de lo que es aparente. Entonces, las promesas. Después, la conducción divina. ¿Ve? Todo esto está concatenado, está unido. Dios actúa,
en la vida de los patriarcas. A veces es una guía silenciosa, a veces cabe notar la ausencia del elemento guerrero. ¿Por qué? Porque los patriarcas no son hostiles. Ya no están las guerras de los antepasados aquí. No se demuestra la guerra de los antepasados, ¿sí? En Egipto ellos tuvieron que luchar mucho, en el exilio, en el éxodo, después conquistando la tierra, pero ellos ¿qué quieren rescatar con estas historias? Sí, pero no siempre fue así, no siempre fuimos guerreros ni pleitistas. Nuestros antepasados vivían una serenidad de vida nacida de su profundidad, de su fidelidad a Dios, y ellos son ejemplo de que hay que tener buenas relaciones con las personas y buenas relaciones con personas de otras creencias también, ¿sí? Buenas relaciones con personas de otras creencias. ¿Por qué? Porque la vida es dura para todos y lo que importa es la convivencia humana. Entonces, otra situación que ellos querían resolver y querían realmente rescatar, la constitución del pueblo. Es decir, ellos no eran pueblo hasta que Dios llama a Abraham y le da una promesa de un pueblo. Entonces, primero con esa promesa, el pueblo se constituye y la relación especial con el pueblo que Yahvé le otorga. ¿Y cuál es ese don por excelencia? La posesión definitiva de la tierra de Canaán. Entonces, ese es bien importante, este párrafo, y se lo voy a explicar más en la línea del tiempo, porque puede prestar a confusión. Y después, el valor de la familia. Es decir, aquí hay una relación entre padres y hijos, relación entre hermanos, relación entre miembros de la familia, en los tíos, en los parientes. Las tres generaciones se relacionan entre ellas, ¿sí? No se habla de la familia sin hablar con Dios. Entonces, en este párrafo de la Constitución del pueblo, ustedes pueden decir, ya me encoqué, porque si nos dijo antes que en la época de los patriarcas no existe el pueblo de Israel. Acuérdense que es una relectura de esta época, ¿sí? En esta época ellos releen y ellos dicen, la historia comienza aquí en el Éxodo, en Egipto, como migrantes esclavizados. Allí comienza la historia. Aquí ellos confían en una tierra, en una promesa. Sin embargo, aquí en Babilonia, ellos se remontan más allá y ellos traen la historia de la esclavitud y del éxodo, la enmarcan más profundamente atrás en la historia de sus familias, ¿sí? Para decir, no éramos unos migrantes cualquiera ahí desperdigados, no señor, éramos los depositarios de la promesa que Yahvé hizo a nuestros padres. Es decir, aquellos esclavos de Egipto no eran unos mojados, unos híbridos, unos que pasaron el río, los hebreos, los migrantes. ¿Sí? Eran ya ellos, sus antepasados eran los patriarcas. Entonces, ustedes ven el material, les pido por favor que lo lean. Son 2 páginas sobre Génesis 12 al 50, pero que les enmarca todo ese hilo conductor. Es como un hilo que el ruedo del vestido lo une todo en el tema de la elección y de la promesa. Entonces, esa gente en el exilio quiere realmente retomar
esa ejemplaridad de los antepasados. Y a nosotros nos pasa también cuando hablamos con nuestros hijos y les decimos, no, es que antes era distinto, antes es otra vida, ¿sí? Y cuando hemos sido migrantes en otros países, uno recuerda a los antepasados, ¿sí? Recuerda a la abuela, recuerda los valores familiares, estos valores que se asientan en la fe. Y recordamos, para identificar quiénes somos nosotros, tenemos que ir siempre atrás. Entonces, esas dos páginas, la 10 y la 11, les narra a ustedes esa historia, esa leyenda de cómo el pueblo quiere rescatar para darse ánimo allí en Babilonia. Para darse ánimo se hace una biografía y de alguna manera es una biografía, de alguna manera también teológica. Es una biografía teológica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, si les parece, le propongo lo siguiente. Hacemos la dinámica y tal vez unos 5 minutos, y los otros 5 minutos vamos a cerrar el tema con algunas gráficas para que ese tema se nos... Doctora, una pregunta. Sí, dígame, Pedrito. En base a la línea de tiempo no me queda claro por qué primero va de una forma ascendente y después va de una forma descendiente. Excelente pregunta. No había calendarios, había muchos calendarios, porque los aztecas tenían el calendario más seguro, ¿verdad?, de la época, y había muchos calendarios, el mesopotámico, el chino, que es la cultura más antigua de la humanidad en cuanto a toda la cuestión astrológica y todo eso. Pero no había cómo hacer la historia, cómo medir la historia. Entonces, hubo un papa, el Papa Gregorio, que hacia el siglo VII inventó un calendario, el calendario gregoriano, ¿sí? Y entonces dividió de alguna manera el tiempo. Los papas tenían gran poder en esa época, muchísimo poder. Entonces, y también eran grandes estudiosos, muchos de ellos, y tenían grandes contactos con universidades, con científicos de la época, etc. Las universidades no existían así como las conocemos, comenzaron a existir en el siglo XI. La Universidad de París, la Sorbona, fue una de las primeras, pero había ya grandes estudiosos en los monasterios. Entonces, ese calendario dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, hubo incluso un pequeño error de dato, porque ponen la época de Jesús como el año 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Como el elemento central es Jesús, entonces todo lo que está detrás viene de arriba para abajo, de adelante para atrás, o de atrás para adelante, ¿verdad? De atrás para adelante, para que llegue hasta Jesús en el año 0, para decir Jesús es el acontecimiento más importante de la historia. ¿Por qué? Porque toda Europa era cristiana. En el siglo III, Constantino decretó la religión cristiana para todo el imperio romano. Entonces, al ser todo el occidente cristiano, Jesús era el acontecimiento más importante. Y a partir de Jesús se comenzó a contar en forma entonces ascendente, ¿sí? 1, 2, 3, al estilo occidental. ¿Ah? Más o menos esa es la historia. Entonces, ¿dónde está el error? El error es que después de un montón de calendarios, el calendario juliano y otros calendarios, se van dando cuenta
que a nivel astronómico y todo, lo más seguro es que Jesús nace en el año cuarto o tercero, antes, ¿sí?, que terminara los calendarios existentes, más exactos, ¿sí? Entonces, por eso dicen que Jesús no lo matan a los 33 años, sino a los 37 más o menos. Porque aunque está puesto en el año 0, pero probablemente los calendarios, los estudiosos dicen tal vez nace un poquito antes. Ok. Sí, es algo enredado que ni yo entiendo mucho, pero es por el asunto. Yo tengo una pregunta, doctora. Tenia, nada de doctora. María José. María José. Sí. Yo estoy confundida en la primera generación. Fue Abraham. Sí. Segunda, Isaac. Isaac es la segunda generación, su hijo. Y la tercera, yo pensé que era Jacob. José. Es que son ciclos patriarcales, no son las generaciones como nosotros decimos, que cada 10 años, hay unos que dicen que cada 25 años es una generación, otros dicen que es cada 10 años una generación, pero hoy lo tenemos cronológicamente contado. En el caso de ellos, no es cronológicamente, sino que es a nivel de narrativas. Con Isaac se abre otra narrativa. Con Abraham era la narrativa de la promesa y de la tierra, ¿sí? Pero resulta que Isaac ya es el hijo de la promesa y él ya está en la tierra, ¿sí? Entonces con Isaac va a ser el don de la tierra que va a venir a través de su hijo Jacob. En uno de los capítulos, me recuerdo que creo que es el 31 o antes, cuando Jacob lucha con Dios y lo vence, y Dios hiere el talón y le dice, te llamarás Israel. Entonces, son como las narrativas que van cambiando, ¿sí? Y después comienza la narrativa de José en otra tierra. José está en Egipto, él vendido por sus hermanos, y José hace que regresen de alguna manera a una tierra que está pasando calamidad, ¿sí? Entonces no es cronológico por periodo, que yo tengo un bebé y ese va a ser la otra generación, esa es mentalidad nueva. En la narrativa son generaciones narrativas, la narración cambia, entonces otro ciclo patriarcal, ¿ya? Son ciclos patriarcales. Ciclos patriarcales. Ok, muchas gracias. A la orden. Solo quedan 5 minutos para la dinámica, ¿verdad, Pedrito? Si quiere, antes de las 10, pero está bien. Perfecto, está bien. Entonces, dice usted, Pedrito, la pongo en la pizarra. Por favor, y yo les mando a Claudio. Perfecto. Entonces, la dinámica es qué función tenían para Israel la historia de sus antepasados. Es más bien para que se nos vaya absorbiendo, para que la vayamos absorbiendo. ¿Qué función tenían para Israel la historia de sus antepasados? ¿Sí? A ese Israel en el exilio, ¿por qué construyen esas historias? ¿Para qué las recuerdan? Muy bien, entonces les voy a mandar 10 minutos, háblenlo dentro de sus grupos y una persona, escojan a una persona